Gloria a Dios, bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de todo el mundo, Dios de todo el universo, Dios de toda creación, Dios de verdad. Alabamos y glorificamos al Señor, damos gloria y honra y alabanzas a ese Dios santo, bueno, justo, fiel, todopoderoso, grande. El proverbista Salomón declaró que aún los cielos de los cielos no podían contenerlo. A ese Dios adoramos, alabamos, servimos y exaltamos y damos gloria por ese regalo que el Padre lo envió a su Hijo amado Jesucristo para que en Él tuviésemos perdón de pecado, reconcilio con Dios y tuviéramos esta salvación tan grande. Dios les bendiga, amigos, hermanos, pueblo de Dios, consiervos del Señor, desde la sede de la radio de la Asociación Tabernáculo Oasis de Esperanza, desde Managua, Nicaragua, Centroamérica, para todo el mundo, a través de la web. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les dé fuerza, fortaleza, aquellos que están en lucha, en prueba, en angustia, en tribulación. Sepa que Dios es la respuesta, Dios es la solución, Dios es la única esperanza por medio de su Hijo amado para este mundo que necesita salvación, que necesita reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Y Dios solícito estará obrando en la vida del hombre, la familia, el matrimonio, la sociedad, el país, las naciones, el mundo entero. Dios se ha dado en regalo, en propiciación. No tiene que hacer nada usted por la salvación, no tiene que hacer nada usted para conseguirla. El Padre enviando a su Hijo, el Evangelio de las buenas nuevas encarnado, Él se da por entero para que usted reciba la salvación por gracia, gratuitamente el Señor se la ofrece, está presta para usted. La palabra enseña de que el pueblo de Israel, guiado por el siervo Moisés al desierto, en el libro de Deuteronomio, recordándole estas palabras al pueblo, y aún esas palabras son espíritu y son vida, y no pasa el tiempo. La palabra declara que el cielo y la tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Les enseñó al pueblo y le dijo que ese camino lo ponía delante de ellos y ponía a los cielos como testigo para escoger el camino de vida, el camino de muerte, el camino de bendición, el camino de maldición. No estaba lejos para decir quién iba a ir por ustedes, no estaba al otro del mar para decir a quién iban a enviar. La palabra declara: cerca de tu boca y tu corazón consta toda palabra, que si creyere que Jesucristo es el Señor, que Dios el Padre le levantó entre los muertos al tercer día, será salvo. Pues con la boca se confiesa para salvación lo que usted ha creído en el corazón. Es por fe, declara las Sagradas Escrituras, que el Evangelio del Señor Jesucristo se revela por fe y para fe, para todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor. Hay vida eterna, hay perdón de pecado, hay salvación, hay redención, hay misericordia gratuitas para todo. Por eso la palabra declara que este es el día aceptable, este es el día de salvación. Hacemos el llamado a los amigos y presentamos ese mensaje de la palabra claro, sencillo. Solo tiene que venir, reconocer su condición, confesar su pecado y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. El resto lo hace el Señor, lo recibe, lo salva, lo lava, lo limpia, inscribe su nombre en el libro de la vida. Usted solo tiene que venir. Eso es el Evangelio, gratuitamente, de gratis. Así que damos gracias al Señor por este espacio maravilloso de Restaurando Vidas, y vamos a entrar de lleno en la palabra del Señor, la meditación de la palabra, el consejo, el mensaje, la doctrina, las buenas enseñanzas, porque es difícil en estos tiempos hallar una iglesia, un pueblo, un hombre de Dios que verdaderamente esté haciendo la voluntad de Dios. Pero hay dentro del pueblo, la palabra declara que siempre hay palabra de Jehová, siempre hay profetas, siempre hubo, dijo el siervo Ezequiel, hablándole al pueblo, el Señor exhortándole y diciéndole: ve y dile, para que sepa que hubo profeta en Israel, hubo profeta en este mundo, hubo profeta en su pueblo, hubo profeta a través de la radio, hubo profeta a través de la internet, a través de la web, a través de la televisión, a través de todos los medios. Siempre ha habido un siervo el cual Dios escoge para llevar ese mensaje de salvación a los que estén dispuestos, a los que verdaderamente hemos reconocido que el Señor ha hecho obras maravillosas en nuestra vida y no tenemos cómo pagarle, porque recuerde que la palabra declara: por cuanto todos estábamos destituidos de la gloria del Señor,
Señor, estábamos expuestos al infierno, a la muerte eterna, a la separación eterna del Señor, pero el Padre, enviando a su Hijo en propiciación de carne y de pecado, sin pecado, se puso. Buen Dios y Padre Celestial, le adoramos, bendecimos, exaltamos y honramos su nombre. Damos gloria y honra y alabanza y acciones de gracias, Señor, por la vida, por este momento. Padre, por la oportunidad que nos permite llevar el mensaje, que tu palabra corra y sea glorificada y cumpla el propósito por el cual ha sido enviado. Dios mío, tu palabra es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne aún las intenciones del corazón. Extiende tu mano para salvar, para libertar, para sanar, para obrar en justicia, para obrar en misericordia en esas vidas que lloran, que sufren, que padecen sin Cristo y sin esperanza, lejos de ti, Señor, en pecado. Palabra declara que el que hace pecado, esclavo del pecado es, pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si el Hijo os libertare, Jesucristo, serías verdaderamente libre. Él es la vida, Él es la salvación, Él es el camino al Padre, Él es la puerta, Él es la fuente, Él es el pan que emanó del cielo, Él es el que vino a traer reconciliación, a traer paz. Por eso su nombre es Jehová Shalom, Cristo de paz. Extiende tu mano para sanar, salvar, redimir, libertar, obrar milagros. Al que está caído, levántalo. Al que está enfermo, sánalo por tu gracia y tu misericordia. Salva al perdido, al que está toga. En ataduras, en ligaduras del diablo, en cadenas, Señor, sean quebrantadas por el poder de tu palabra. Aquel que esté entre la vida y la muerte, extiende tu mano de misericordia mientras hay vida y esperanza. Redarguye, Espíritu Santo, y convence de pecado, de justicia y de juicio, Señor amado. Extiende tu mano a tu pueblo que necesita fuerza, fortaleza, consuelo, dirección sabia, entendimiento, Señor, sabiduría, respuesta, el milagro. Tu pueblo, tu iglesia, la obra, hombres y mujeres para que hagan la obra. Envía, Señor amado, esos hombres, mi Dios amado, por lo cual usted, Señor amado, los ha llamado para el servicio, y hagan la obra y hagan la voluntad. Padre, en estos tiempos difíciles y duros, Señor, donde nadie ya quiere hacer la obra, usted está siempre presto, porque es grande, porque es Dios, porque usted es el que está interesado en nosotros. Gracias, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas gracias. Amén. Damos gloria al Señor y alabanza, y voy a invitarles a los amigos, hermanos y aquellos que están conectados siempre a este espacio y que están en este momento conectándose. Dios les bendiga. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, verso 7. Leemos la palabra del Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice a la letra así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La palabra dejamos por sentados que son espíritu y son vida. Ponemos a este tema, a este mensaje, el tema: lo hace Dios y no el hombre. Basado en este pasaje de 2 Corintios 4, verso 7, que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Reconociendo que el Dios santo, eterno, el Dios de misericordia, creó el mundo, creó el universo, lo declara Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Independientemente de las teorías, independientemente de los criterios, de las posiciones, de que el hombre pueda, los científicos en este mundo puedan declarar de que fue producto de la evolución, producto de una explosión cósmica, producto de lo que ellos crean, inventen en su mente. La palabra declara en el Salmo 14 que dice el necio en su corazón: no hay Dios. Pero la palabra declara en Corintios también que la misma naturaleza nos enseña que Dios hizo todas las cosas, un Dios santo, un Dios bueno, un Dios poderoso. El Salmo 8 declara las Sagradas Escrituras de que la palabra del Señor se derramó, y el Señor declara que el salmista, viendo a los cielos, vio la gloria del Señor, viendo el firmamento, viendo la creación preciosa que Dios hizo, porque a veces el hombre, por estar corta su vista, por estar ciego espiritualmente, la palabra declara que la ceguera es símbolo de tiniebla, pero la luz es símbolo de conocimiento. Declara: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, el mar, las estrellas, y tú todo lo hiciste, aún al hombre lo hiciste. La palabra dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra
y sopló en él aliento de vida. Todo es obra de Dios, obra del Señor del universo, el Dios todopoderoso, el gran yo soy, Jehová. A ese Dios le damos gloria y alabanza y creemos que por la fe, declara Hebreos capítulo 11:1, que por la fe fue constituido el universo. Creemos que por la palabra de Dios fue hecho, por el dicho de su boca, por la voz de él. La palabra declara en el Salmo 107, hasta el extremo del cielo, hasta el otro salió su voz. Y la palabra declara de que es Dios quien hace todas las cosas. Vendrán y han venido y seguirán surgiendo mientras este mundo tenga vida, de aquellos que se levantarán para quitarle mérito, robarle la gloria al Señor y de hacerlo en nada. Por eso la palabra declara que hemos de recibir las cosas por la fe. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Porque habrán muchos que tendrán y pedirán argumentos, bases, pruebas. Pero reprendemos al diablo porque sabemos la palabra declara que es por la fe. Tiene que creerlo usted por la fe. Por eso debe de alcanzar la bendición. La palabra declara que un hombre en la antigüedad, Génesis capítulo 12, creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. El Señor le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. Cuando el hombre obedece a Dios, ve la gloria del Señor. Pero cuando el hombre se detiene a cuestionar a Dios, a preguntar a Dios y a decirle por qué y para qué, ya perdió la bendición. El hombre debe recibir y saber y entender, porque Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre y ha puesto en el hombre un espíritu que es el que da conocimiento. La palabra declara en Job que el espíritu de Dios me hizo y el soplo del omnipotente me hace que entienda. Así que en lo más profundo del alma, del corazón, de la mente, del espíritu, la conciencia del hombre, Dios siempre se dio a revelar, se dio a conocer, se da a entender. Dios es el que llama a la salvación, Dios es el que llama a este pueblo, Dios es el que llamó a Israel y llama a la iglesia por la fe a creer que el Dios omnipotente tiene propósito, tiene misericordia y tiene piedad de este mundo y de las almas que Él creó y formó. Recuerde que el pecado ha hecho separación entre Dios y el hombre. Recuerde que aún el mismo Satanás, la palabra declara que se viste como ángel de luz y sus ministros también se visten y se disfrazan como hombres de Dios, cuando la palabra deja por sentado. Por eso declara el Evangelio de Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es necesario entonces que el hombre de Dios reconozca a Dios. Gracias damos a Dios por su amor y su misericordia, que Él ha permitido que esta palabra preciosa, este tesoro, este vaso de barro que es la palabra, que es el Espíritu de Dios, se ha derramado en la vida y en los corazones de los hombres, para que el hombre conozca y entienda de que Dios es su creador, su formador, y que Él lo va a llamar a pedir cuenta. Y que el hombre tiene que entregar cuentas claras de qué es lo que hizo su vida, de qué es lo que hizo en su vida, de cuánto Dios le dio y no le dio gloria a Dios. Por eso la palabra declara que el tesoro lo ha puesto en vaso de barro. El vaso de barro es usted, el ser humano, el hombre, aquel que ha creído a Dios. El primero, el hombre natural, porque la palabra dice que al hombre Dios se revela para que conozca a Dios, conozca la bendición del Señor por medio de su Hijo Jesucristo. Y cuanto más la iglesia que ha conocido al Señor también deposita en Él esa herencia, ese tesoro, deposita al Señor esa riqueza que su palabra, la palabra declara que son espíritu y son vida. La palabra es más preciosa que el oro. La palabra del Señor es mejor que muchas piedras preciosas. La palabra del Señor es mejor que todas las alhajas, declara Job capítulo 38. La palabra es el medio por el cual siempre Dios ha hablado. Es el medio, la manera, el lenguaje que Dios usa para traer al hombre y hablarle de tú a tú. El hombre entiende el lenguaje, no importa el idioma. La palabra tiene poder, y Dios en su infinita misericordia y gracia ha permitido que esta palabra sea traducida a miles y miles de idiomas y dialectos, para que el hombre entienda que la verdad está en las Sagradas Escrituras. Su palabra, dejamos por sentado que la palabra de Dios es el medio por el cual Dios va a traer justicia, juicio, misericordia al hombre, cuando conozca la verdad de Dios escrita en su palabra. Dios es espíritu. Dios es, en la persona de Jesucristo, el verbo encarnado. Ese verbo hecho carne
también se da al hombre para que el hombre entienda que Dios ha dejado su palabra, porque la palabra del Señor declara de que el Padre a nadie juzga, sino que ha dejado el juicio a su Hijo, y el Hijo declara: yo no he venido a juzgar al mundo, sino la palabra es la que juzgará en aquel día postrero. Por eso el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia, al hombre, a este mundo, a esta sociedad, a este cosmos. Dios siempre ha hablado por medio de su palabra, y aún el mismo Satanás, con su mentira y su engaño, que el Señor lo reprenda, usó la misma palabra, pero Dios mismo reprendió a Satanás, porque la palabra tiene poder en el Señor y en la boca de sus santos y de sus hijos. Aún los mismos rebeldes agarran la palabra, escogen la palabra para tergiversarla, para cambiarla, para moldearla a su conveniencia, para aplicarla a sus bienes. Pero la palabra: séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra tiene poder, tiene autoridad, y este evangelio se ha predicado a los vivos y a los muertos para que crean en su Hijo amado Jesucristo. Entendiendo entonces el pasaje de la palabra, este tesoro en vasos de barro, en este tesoro, en este vaso de barro, Dios ha colocado en el hombre que su palabra haga la obra, que la palabra, como la bien lo declara, todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado. La palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Esto es escrito, esta palabra es la que se va a abrir en la eternidad para juzgar a los hombres de que Dios en su infinita misericordia se reveló al hombre por medio de su palabra, hablándole al oído. Pablo exhorta a Timoteo y le dice: ten cuidado de la doctrina y de ti mismo, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces la palabra ha sido dada, pero hay que cuidarla, hay que guardarla, hay que preservarla, porque muchos, como el mismo apóstol dijo: si un ángel o a uno de nosotros hablare otro evangelio, que es la palabra, que sea anatema. No que haya otro evangelio, declara el apóstol, sino que muchos los perturban y lo pervierten. Pero claramente el Espíritu habla de que en los últimos días muchos apostatarían de la fe oyendo. Oiga bien, la fe viene por el oír y el oír la palabra, pero en los últimos tiempos, desde los tiempos del apóstol Pablo, declaraba el Espíritu Santo a los creyentes, a la iglesia, al evangélico, al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, a los que han nacido de nuevo, que vendrían tiempos peligrosos cuando no gustarían y sufrirían o soportarían la sana doctrina, porque teniendo comezón de oír se iban a amontonar maestros, porque siempre hay una necesidad. Dios pone en el hombre la necesidad, porque Dios quiere tener relación, Dios quiere tener comunión con el hombre, Dios quiere revelarse al hombre. El hombre teniendo necesidad, hambre y sed de Dios, de la palabra, de que es la única que sacia, ese pan del cielo, es la palabra de Dios. No es solo pan vivirá el hombre, sino es toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchos astutos, mentirosos, hijos del diablo, con doctrinas de demonios, con espíritus engañadores que vienen de los mismos infiernos, se iban a amontonar. Falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, y hoy más que nunca lo estamos viendo. Y aún el apóstol Pablo estuvo en esos tiempos duros y difíciles, cuando los cretenses, cuando muchos, los estoicos y muchos se levantaban a estorbar la palabra del Señor, poniendo otro fundamento, poniendo otra base, cuando la palabra es Cristo. Teniendo comezón de oír, se van a amontonar maestros conforme a sus concupiscencias, conforme a sus carnes, sus deleites, sus pasiones, sus deseos, a su maldad. Se iban a amontonar a predicar un evangelio diferente que no era conforme a la Biblia, pero glorias sean dadas a Dios, porque Él reveló de antemano a su pueblo, a su iglesia, se revela, pavido y preparado. La iglesia del Señor debe estar siempre apercibida y preparada, y entender que somos tiempos peligrosos, tiempos difíciles, que lo que se había hablado hoy se está cumpliendo. Tiempos donde la apostasía, aquellos que iban a negar, volverse atrás, y no solo negarse y volverse atrás, sino que iban a poner sus propios pensamientos, ideas, y aún usando la misma palabra
porque por eso surgen muchas religiones en el mundo queriendo darle solución, queriendo darle respuesta, pero la respuesta está en Cristo. No es lo mismo la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios en la boca del diablo que en la boca de su siervo, en la boca de sus ministros, de su siervo, y en la boca de su Hijo Jesucristo. No es lo mismo. Y eso es lo que hacen los apóstatas, los falsos apóstoles, maestros y evangelistas que predican un ente. La palabra del Señor declara que ya tienen su recompensa. Por eso Dios exhorta al pueblo en estos últimos tiempos a estar atento a su palabra, a su voz. El que es sabio entenderá, los sabios comprenderán, el entendido se apartará. Por eso el proverbista declara en Proverbios que el avisado ve el mal y se aparta, y huye y corre y se guarda para el Señor. Por eso esta palabra, este tesoro en vaso de barro, para que excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros. Porque ¿cuál es la excelencia de Dios? Para que el hombre no se vanaglorie, para que el hombre no se jacte, para que el hombre no se ensoberbezca, para que el hombre no se crea más que Dios. Dios ha puesto este tesoro en vasos de barro. Cuando nos referimos a esto, nos referimos a la obra, al poder, a la gloria, a los hechos de Dios. Cuando el hombre se atribuye gloria, mérito, alabanzas para él. La palabra declara: no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, no se alabe el rico en su riqueza. Alábese en esto, en conocerme, en entenderme que soy Dios, que hago justicia, juicio y misericordia a todos. Ahí está la excelencia del poder de Dios, porque el hombre cree que Dios, porque recordemos, la palabra declara en Romanos capítulo 9 que los dones y los ministerios son irrevocables. Dios ha llamado a hombres a este evangelio glorioso para que pregonen, prediquen, para que sean embajadores, para que sean siervos de Dios para todo el mundo, porque la palabra debe de cumplirse. Y será predicado el evangelio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin a los hombres, a las mujeres, al anciano, al adulto, al joven, al niño, a los ricos, a los pobres, a los poderosos, a los reyes, a los presidentes, a los gobernantes. A todos los hombres se es dado el evangelio. Por eso Tito declara que esta salvación se ha derramado de Dios por la gracia para que sean salvos todos. Y por eso la palabra del Señor enseña de que debemos de darle gloria, gloria, gloria al Señor, porque suya es la gloria, suyo es el poder, suya es la alabanza, suyo es el reino, suyo es el imperio, suyo es todo. Y Él, por Cristo Jesús, fue creado el universo para Él, de Él y por Él. En Él está la plenitud de la deidad de Cristo. Ahí está de la deidad de Dios. Ahí está en Cristo Jesús. Y muchos hombres hoy se atribuyen derechos que no les son conferidos, derechos que al hombre no le es permitido, derechos que al hombre no es dado. Por eso el tesoro está en vasos de barro, para que Dios es su creador, que Él es polvo, y que se acuerde que también es carne, y que el Señor dijo: no va a contender mi espíritu con el hombre, porque Él es carne. Y la palabra del Señor declara de que la excelencia es de Dios, no de nosotros, porque muchos se atribuyen. Hablando Ezequiel al pueblo y exhortando al pueblo, declara en el capítulo 23:30 y dice: y busqué entre ellos un hombre que hiciera vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí para que yo no la destruyese, pero no lo hallé. Eso lo hace Dios, no lo hace el hombre. La excelencia es de Dios, el poder es de Dios y no del hombre. Dios es el que busca al hombre para que haga vallado, para que sea atalaya. Dios lo llama a su ministerio, a su servicio, para hacer la obra suya. No lo hace usted porque nace del deseo suyo querer predicar, hacer la voluntad, profetizarla a Dios. Porque recuerde que hubieron profetas falsos que adoraban y servían a los Baales, a Satanás y a los demonios, y servían. Y también Dios, siempre sabiendo que Dios había dado la palabra a su pueblo, exhorta al hombre a mantenerse firme en la brecha por el peligro de la mentira, del engaño de muchos, como en estos tiempos, el peligro. Por eso la iglesia del Señor debe estar fiel. Declara el autor a los hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de todas las cosas. Porque aún a los escogidos, la mentira se iba a incrementar en estos últimos tiempos. Mateo 24, iban a ser desviados, apartados, engañados. Por eso, a poner los ojos en Cristo, la verdadera
ahí está nuestro fundamento, ahí está nuestra fuente, ahí nuestra sabiduría en el Señor Jesucristo. No es el hombre que pone al hombre, que de repente vienen los gobernantes y comiencen a hacer planes de gobierno y escoger entre ellos ministros y directores para poder hacer la obra. No, Dios llama a su pueblo y a su iglesia. Ezequiel, Dios mismo llamando a Ezequiel, le dice: yo busqué entre ellos hombre que hiciera vallado y que se pusiese delante de mí para que yo no destruyese la tierra, pero no lo hallé. Dios siempre está buscando. Es Dios el que siempre va a buscar un hombre dispuesto, como Abraham, como Elías, que hicieron la obra, como Moisés. Siempre va a buscar ese hombre. Él, no es usted. No lo son los siervos de Dios dentro de la iglesia. Dios pone los ministros. Dios llama a sus siervos. Dios constituye pastores, ministros. Dios constituye evangelistas, apóstoles, profetas, maestros. Él es el que lo hace. No lo hace el hombre, lo hace Dios. Juan 4, 22, 24 declaran las Sagradas Escrituras, aún hablando de los servicios de la adoración y de la alabanza. El hombre quiere prestar siempre servicio a Dios, alabar a Dios y servir a Dios, porque Dios ha puesto en él un deseo, un anhelo para adorar y servir. La palabra declara: todo lo que respire, alabe al Señor. Pero es a la forma y a la manera de Dios. No lo hace Dios, lo hace el hombre. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es Dios quien busca esos adoradores, Dios quien los escoge. Así que no es usted quien diga: yo quiero adorar, yo quiero alabar, yo quiero cantar, yo quiero servir. Aunque tenga estudio, aunque tenga conocimiento, aunque tenga una voz preciosa, privilegiada, Dios es el que coge a sus verdaderos adoradores. Porque no todos los que dicen: yo alabo, yo adoro, yo bendigo a Dios, lo hacen para Dios. Es Dios quien se lleva toda gloria, toda alabanza. Por eso la excelencia del poder de Dios está en Él, para que sea en Él y no de nosotros. Lo hace Dios, no el hombre. También la palabra declara en el Evangelio de Juan que no nos eligió, que no nos elegimos nosotros, sino Él nos eligió a nosotros. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Nadie viene a Cristo si el Padre no lo envía. Nadie viene al camino del Señor si no es Dios quien hace la obra. Y en eso dejamos por sentados que Dios es el que llama a esta salvación. Y la salvación se extiende gratuitamente por entero a toda la humanidad, sin excepción de personas, pero es Dios quien elige, es Dios quien escoge, es Dios quien salva. La palabra declara: muchos son los llamados, pocos los escogidos. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros, declaran las Sagradas Escrituras. Lo hace Dios, no el hombre. Hechos 2:47. Y teniendo favor de todos y alabando a Dios, la palabra dice: teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es Dios quien llama a la salvación, no es el hombre usando métodos, medios, maneras, técnicas, programas, formas. Es Dios quien trae a la iglesia cada día. Así que usted y yo hacemos solo la obra, Dios es el que convierte. Pablo también habla de que el crecimiento lo da Dios, no el hombre. Así que no se gasten en hacer medios, métodos, maneras, porque el crecimiento lo da Dios y Dios añade a la iglesia. No es el hombre, es el Espíritu de Dios, es el Señor por medio de su palabra. Y la misma palabra enseña que Dios es el que envía obreros a la mies porque hacen falta. Es Dios quien lo hace, es Dios quien se glorifica, es Dios quien se manifiesta, es Dios quien hace la obra. Porque la palabra declara que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no velare la ciudad, en vano vela la guardia. Eso lo hace Dios y no el hombre. Dios bendiga, Dios guarde a todos. Amén.